La Agenda 2030 hace unos años parecía algo distante, algo que sonaba en el horizonte, pero que no nos tocaba de cerca. Sin embargo, hoy en día, esta agenda tiene una injerencia directa sobre nuestro sector y una injerencia que en muchos casos se siente como una presión que se impone a nuestra labor diaria, ¿verdad? Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es la Agenda 2030 realmente una guía para la producción? ¿O más bien es una amenaza a nuestra libertad como productores, algo que obstaculiza nuestra capacidad de producir de manera eficiente y autónoma? Entonces, ¿estamos ante una oportunidad de oro para expandir nuestro negocio o ante un punto de inflexión hacia un mundo de restricciones, donde una limitación lleva a otra y a otra? Los argentinos sabemos muy bien de cómo funcionan esas cadenas de restricciones. Aquí es donde entra en juego José, o Bumper Crab, conocido. José es ingeniero en producción agropecuaria de la UCA, egresado en el 97, posgrado de negocio de la UBA Bayern en el 2020, director de Ferrosub en 1995-2001, productor agropecuario en Argentina y del 2000, y en el Estados Unidos de 2014, y consultor agropecuario. Como característica, para argumentar con datos sólidos y con el talento que tiene para transmitir conocimientos, es una efectiva que nos va a servir para pensar mucho hoy, me parece. La pregunta que yo me hago es curioso cómo a productores que con libertad podríamos ser los más eficientes del mundo, nos sugieren que aceptemos restricciones que dice que con ello nos van a llevar beneficios. Para pensarlo, ¿no? Me parece que... Pero bueno, estamos acá para escuchar a José, que no solo entiende nuestras preocupaciones, sino que también al ser productor y de trabajar en distintos países, tiene otra perspectiva que nos va a ayudar a pensar. Somos muchos los conectados, estamos listos para la charla, José, y cuando quieras, adelante. Yo no me presenté, mi nombre es César Pereira, yo soy productor de General Pinto, simplemente un productor, nada más ni nada menos que un productor. Y agradezco mucho este lugar que me han dado las organizadoras. Y ahora me muteo un rato y te escuchamos, José. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, nuevamente también muchas gracias por la invitación y bueno, por la asistencia hoy. Hablamos con Inés y bueno, también con Mercedes acerca de, motivados, bueno, por alguna discusión que se había dado recién hace pocos días en la exposición de Palermo, sobre la adopción de ciertas medidas y de una plataforma que se estaba intentando imponer, que afectaba fundamentalmente a la producción, ¿no es cierto? Ya se había hablado de estos alcances con anterioridad. Yo creo que esto obviamente lo vamos a hacer abierto, ¿no? Que cada uno pregunte en el chat o interrumpa y podemos discutir de los temas. Yo creía pertinente, si a ustedes les parece bien, iniciar con una presentación, que es una serie de 24 diapositivas y gráficos, para poner en contexto en qué momento de la historia estamos y cuánto tiempo llevó y qué esfuerzo llevó a poder conseguir lo que hoy nos parece normal, ¿no es cierto? No sé si por ahí las pueden compartir. Lo voy describiendo igual, ¿no es cierto? Para poner en contexto la importancia de la Argentina, ¿no es cierto?, en el concierto mundial de países productores de alimentos, ¿no? En la actualidad hay alrededor de 200 países. Hay una parte de ellos, digamos, que tienen capacidad de producción de alimentos, y hay una parte todavía mucho menor que tiene un surplus como para exportar y alimentar al resto del planeta, ¿no es cierto? Argentina está en ese selecto grupo de 10 países que tienen una capacidad varias veces mayor para producir alimentos de lo que domésticamente consume, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver después en el planiferio, pero acá me parecía importante también, para darle contexto a la charla que va a venir después, hacer una descripción, ¿no es cierto?, del planeta y cómo se utiliza la Tierra, ¿no? Fíjense que el 71% del planeta obviamente son océanos, la Tierra es una parte menor. De esa parte, de ese 29% de la superficie terrestre, el 71% es habitable solamente. De ese 71%,
del 29%, solamente la mitad tiene algún tipo de capacidad productiva, tanto sea como de forraje como de cultivos. Ahora, dentro de ese pequeño porcentaje de suelos con alguna capacidad productiva, solamente el 23% o el 24%, es decir, 1.000 millones de hectáreas o 1.100 millones de hectáreas, tienen capacidad agrícola. Es decir, de los 5.100 millones de hectáreas que hay en la actualidad con algún grado de productividad, hay solamente 1.100 que están con capacidad agrícola, ¿no es cierto? Es decir, ¿se podrían incorporar mayor cantidad de hectáreas y mayor superficie? Por supuesto. Lo que no se va a poder eludir es el costo, digamos, de hacerlas productivas, ¿no es cierto? Nosotros vemos siempre ejemplos como en Israel, o el sur de España, o el sur de Italia, o Arabia Saudita, o incluso las planicies semiáridas de Estados Unidos, donde se hace producción. Obviamente se lo hace en base a costos altos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, si quieren pasamos, Juliana, perdón, a la próxima. Esto es lo que decíamos, estos son los 10 países, empezando en sentido teorario, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania, con una capacidad muy superior de producción al consumo interno, ¿cierto? Hay países como China y la India que producen mucho más que nuestros países, pero bueno, por supuesto lo consumen todo e incluso son netos exportadores de muchas de esas materias primas, ¿no es cierto? Si te parece, pasamos, Juliana. Acá hay algo importante y explica lo anterior. Acá hay una clasificación de suelos a nivel mundial que relaciona no solamente la performance de los mismos, sino con la resiliencia. Es decir, hay suelos de climas con limitaciones, que son de excelentísima calidad, pero bueno, justamente tienen ventanas chicas de producción o tienen otro tipo de impedimentos. Fíjense que solamente de todo el planiferio, el color verde claro es el que describe suelos de alta capacidad productiva y de alta resiliencia, de alto porcentaje, digamos, de producción y a su vez de sostenibilidad. Fíjense a grandes rasgos cómo la cuenca del Mississippi, pero sobre todo la cuenca alta, la llanura pampeana y la zona este de Ucrania, proyectándose hacia el este, hacia los Urales, a todo el sur de Rusia e incluyendo algunas ex repúblicas soviéticas, son de los pocos lugares donde hay suelos de altísima calidad y a su vez sostenibles en el tiempo, ¿no? Si te parece, Juliana, cambiar la otra. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ahora lo vamos a ver en la evolución de la agricultura y en la superficie dedicada a la agricultura a lo largo de los años, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, acá hay un artículo, lo cito con la fuente, que dice que justamente, solamente en el caso de Estados Unidos, en China es similar. En China lo que pasa es que no se le puede crear ninguna estadística, ¿no? Pero en China es similar. En Estados Unidos, en el año 2021, eso fue justamente posterior a la pandemia, pero lo cierto es que hablaba de 1.300.000 acres perdidos en ese año solo, ¿no? De muchos de agricultura, muchos de ganadería, pero en definitiva con capacidad productiva en un grado u otro. Lo cierto es que el promedio de los últimos 10 años son 740.000 hectáreas de suelo agrícola o ganadero perdidas por año solamente en los Estados Unidos, ¿cierto? Eso es bastante más que la superficie que se gana, digamos, a la frontera agrícola por año en, por ejemplo, países como Brasil, que tan cuestionados están por justamente las restricciones europeas, ¿no es cierto? José, perdón un segundo. Hay un Sí. micrófono abierto. Fíjense si alguno tiene un micrófono abierto. Porque se escucha toses. Creo que es Cristina, me parece. Cristina Bubé, ¿puede ser? Cristina Bubé, ahí lo cerró. Ahí está. Listo, bárbaro. Bueno, muchas gracias. A lo que voy es que justamente el suelo agrícola es escaso, el suelo de calidad es mucho más escaso todavía, y lo cierto es que ir en restricciones al aumento de la superficie agrícola, cuando en realidad año a año se pierden millones de hectáreas de cierto grado de productividad, por lo menos la verdad que es inconsistente con la soberanía alimentaria de la humanidad, ¿no es cierto? Si quieren pasamos a la siguiente, Juliana.
Esto es expectativa de vida a lo largo de los años, toma 3 momentos, toma 1800, 1950 y 2015, pero está íntimamente ligado justamente con la capacidad de producir alimentos. Si bien en el año 42, 42, sí, 42 o 45, la penicilina hizo un mundo de diferencia con el control de enfermedades infecciosas, lo cierto es que la nutrición va incluso antes que el control de enfermedades, ¿no es cierto? Es decir, sin nutrición no hay salud posible, y lo cierto es que cuando comparamos con la misma cantidad de recursos, es decir, con la misma superficie, pasamos de tener 8 veces la población mundial y tener el doble de expectativa de vida. Es decir, hoy se consumen mínimamente 16 veces la cantidad de alimentos que se consumían hace 2 siglos, y a su vez se nutre la población de una manera infinitamente mejor que lo que se hacía, porque de hecho, como lo vamos a ver en el próximo gráfico, o en los próximos gráficos, el estado natural del ser humano era la pobreza, y la pobreza, en este caso, medido en cuanto a la capacidad de poder nutrirse y de poder cubrir los requerimientos diarios de proteína y energía. Es decir, hoy tenemos un porcentaje de alrededor del 10% de la población mundial todavía con déficit nutricional en términos de proteína y de energía, sobre todo proteína, ¿no es cierto? Por eso también es importante hablar de la carne. Cuando en realidad lo natural y lo que mucha gente anhela, digamos, y extraña, era tener más del 90% de la población con algún tipo, digamos, de déficit nutricional. Eso cambió, y cambió además para una población que es 8 veces superior a los registros, digamos, de hace solamente 2 siglos, ¿no es cierto? Cuando no había ni transgénicos, ni fitosanitarios, ni mucho menos fertilización. A ver, Juliana, por favor. Y acá esto es bastante importante. La curva en color pardo es si bien tienen escalas distintas, ¿no? La escala de la superficie es la verde, y está a la izquierda, y la escala, digamos, de la producción de alimentos está a la derecha, pero fíjense cómo se cruzaron, ¿no es cierto?, en un momento, y a partir del año 2000, en realidad la superficie mundial destinada a la agricultura, en inglés con agricultura incluyen las dos, ¿no es cierto?, incluyen también lo que es producción de forrajes, ¿no? Por eso ahí lo aclara, que gran parte se redujo, digamos, ¿por qué? Porque se hicieron más eficientes las producciones por un lado, y porque parte de lo que era ganadero, que tenía igualmente propiedades potenciales agrícolas, ahí entra, por ejemplo, mucho de lo que se desmontó, pasaron a ser agrícolas, requiriendo una superficie mucho menor que antes, productiva. Por eso fíjense cómo la curva de producción de alimentos sigue constante a lo largo del tiempo. De hecho, tiene, ya lo vamos a ver después cuando vayamos específicamente a producto por país, ¿no? Pero tienen R's cuadrados cercanos al 90, algunos incluso al 95, es decir, que explica perfectamente el ajuste, el paso del tiempo con el aumento de producción, y cómo, a pesar de eso, se termina logrando con una superficie, en el mejor de los casos, constante, en algunos casos disminuyendo, ¿no es cierto? Sí, podés pasar, Juliana, por favor. Esto es lo mismo, fíjense en la curva de abajo, como prácticamente desde la Revolución Verde, es decir, desde la década del 60 del siglo pasado, la superficie ha crecido muy poco a nivel mundial. La población, que es la segunda curva, que en realidad es una recta, ha aumentado, se ha prácticamente duplicado, más que duplicado, casi ha aumentado un 150% desde la década del 60, y sin embargo, tanto el rendimiento, que es la siguiente curva, como la producción total han crecido muy por encima de la población. Bueno, esto es justamente en la aplicación de la biotecnología, de la nutrición de cultivos y de la protección de los mismos, ¿no es cierto? Sí, la próxima, Juliana, por favor. Y gran importancia, digamos, dentro de esas variables que mencionamos recién, agronómicas, es justamente lo que se logró con el proceso de Haber-Bosch, ¿no es cierto? Es decir, la síntesis de fertilizantes nitrogenados, eso hizo un mundo de diferencia. Acuérdense que el alimento principal de la humanidad son los cereales y oleaginosas,
obviamente consumidos de manera directa o indirecta, es decir, todas las producciones de carne en realidad intervienen en las mismas, la producción de cereales y oleaginosas, pero sobre todo los cereales, es decir, el maíz con 1.150 millones de toneladas anuales, el trigo con 770 o 750 millones de toneladas anuales y el arroz con poco más de 600, se llevan el podio de producción de alimentos. Y todos los cereales son altamente dependientes de la fertilización nitrogenada. Nosotros las leguminosas, de una manera u otra, a pesar de tener un costo, digamos, fisiológico, se las arreglan para tomar nitrógeno del aire. Obviamente no es gratis, ¿no? Tiene un costo energético, pero fundamentalmente las gramíneas son muy dependientes del nitrógeno, y justamente desde que se empezaron a sintetizar fertilizantes nitrogenados, aumentó la producción de alimentos y detrás de eso aumentó, digamos, la nutrición de la población. Y esto lo estoy mencionando también porque cuando vayamos más específicamente, digamos, a las medidas ambientales, uno de los capítulos, no es el primero, pero uno de los capítulos subsiguientes de las restricciones es justamente el control de aplicación de nitrógeno en tanto agricultura como ganadería, es decir, en producción de forrajeras también, ¿no? Sí, puede ser la próxima. Bueno, paralelo a eso, bueno, acá está la proyección de la población mundial, además dividida por continente, ¿no es cierto? Obviamente la proyección al 2100 habla de 10.500, 11.000 millones de habitantes. Recuerden que hoy estamos en más de 8.000, y fundamentalmente el crecimiento se va a dar por África, es decir, Asia, que es hoy el 50% de la población mundial, va a tener un descenso, y va a ser suplido, digamos, ese descenso por un crecimiento de África, que es justamente el continente más pobre y donde se concentra la mayor cantidad de ese 10% de gente con desnutrición que veíamos en el cuadro anterior. Sí, no sé, Silvia había levantado la mano, si quieren hacemos un paréntesis chiquito y para aclarar algo, o lo que sea. Sí, Bampa, discúlpame, simplemente un corchete en tu diapo del tema de la síntesis de Haber-Bosch y el uso y las restricciones de nitrógeno, que es importante entender que obviamente todos los continentes tienen dosis por hectáreas que son absolutamente distintas a las que actualmente utiliza Latinoamérica y Argentina. O sea, que entendamos todos que todavía lejos estamos de reponer la cantidad de nitrógeno que nuestros suelos necesitan. O sea, por poner ejemplos, Japón aplica 700 kilos por hectárea de urea, Francia 400 o 500, lo estoy diciendo muy a grosso modo como para que tengamos una idea. Solo en algunos casos de algunos productores de punta en Argentina sé que hay dosis muy altas que se utilizan, pero obviamente el promedio en general ni cerca alcanza el uso que Europa tiene, por ejemplo, y todas las restricciones que han habido. Simplemente ese comentario. Eso. Sí, y para agregar, Silvia, el nitrógeno, digamos, es el combustible del año. Es decir, el nitrógeno generalmente no enriquece y no queda como carryover en el suelo. Es decir, lo grave de la Argentina no es que le ponga poca nafta al tanque, porque de hecho recorre una distancia menor con el nitrógeno que pone, sino que además se comió el fósforo y el potasio, y obviamente también arruinó los niveles de pH. Eso lo íbamos a hablar después, pero justamente está muy bien la aclaración. Es decir, los otros países, eso venía después con otra conversación. Simplemente mi corchete, nada más. Sí. No, por eso, pero seguí con tu charla. Me refiero que es incluso más grave comerse el capital. Digamos, el nitrógeno no entraría dentro de lo que se comió de capital, sino que es el combustible para el año, digamos, pero sí nos comimos el capital. Es decir, cuando comparamos zonas del mundo de potencial similar a Argentina, que hay muy poquitas, que ahí nombramos 3, justamente a nivel mundial, cuando uno compara la zona productiva de Estados Unidos, bueno,
lo normal es tener un promedio de 50 partes por millón de fósforo. Nosotros acá tenemos 7, 8, 10, algunos digamos que fertilizamos mucho, tenemos 15 en algún caso y poco más, y parando de contar, digamos, ¿no? La verdad que estamos lejísimos. Yo una vez puse, ahora de vuelta están más o menos las fuentes alrededor de 850, $900 por tonelada, ¿no? El monoamónico, el diamónico, pero cuando uno va al costo total, elevar los niveles promedios de fósforo en el suelo de Argentina llevaría no menos de 30 o 40 mil millones de dólares. Es decir, a la cuenta de los 250 mil millones de dólares que el Estado se robó en las últimas 2 décadas, tanto por impuestos a las exportaciones como brecha cambiaria, habría que agregarle el capital que se comió el productor, porque no le quedó otra, fundamentalmente de provisión de fósforo, de potasio, que nadie se acuerda, pero el potasio en realidad una dotación normal son 150, 170 partes por millón, acá directamente muy pocos lo miden, y un pH neutro, ligeramente ácido, de entre 6,3 y 6,7. Es difícil encontrar suelos agrícolas, digamos, con historia que tengan 6 siquiera de pH, ¿no? Después lo vamos a ver en términos del rango de solubilidad de los nutrientes y cómo eso le genera un techo a la producción, porque además lo tenemos que colocar en la línea con los riesgos de fitotoxicidad que hay, porque justamente no podemos darnos el lujo de enriquecer el suelo en cobertura total, ¿no? Yendo al siguiente gráfico, hablando de producción de carne por región, es lo mismo, digamos. Al contrario de lo que nos dice, digamos, el tema que vamos a tocar después, la producción de carne, lejos de disminuir o de controlarse, crece todos los años. Y sobre todo crece porque los continentes como el asiático han descubierto la proteína de calidad en los últimos años, con lo cual es difícil, digamos, que además una agenda que va en contra de la ganadería pueda imponerlo en otros mercados, ¿no es cierto? Porque es decir, la gente se está haciendo más grande y más inteligente justamente por consumir proteínas de calidad. Y ese aumento compensatorio difícilmente lo vaya a parar alguien con una resolución burocrática en Bruselas, ¿no? La próxima, Juliana, por favor. Es una producción, perdón, la anterior, esta es consumo, que también tiene, digamos, una línea ascendente. Sí, la próxima está bien, eso. Y además acá la discrimina por origen, ¿no es cierto? En todo el mundo, digamos, la carne se entiende que es aviar, es decir, de pollo sobre todo, y de cerdo, ¿no? La carne, digamos, vacuna es, entre comillas, un lujo, y sobre todo la de un novillo, digamos, joven, es un lujo todavía mayor, ¿no es cierto? Con lo cual, ir en contra de eso, la verdad que ahí sí que es todavía más estúpido, digamos, ¿no? Si quieren pasamos a la próxima. Esto, bueno, justamente son los niveles de consumo de carne vacuna por país. Fíjense que la Argentina con Uruguay son los 2 países que más carne vacuna. Ahí hay una isla, no sé, en el medio de África, Sudáfrica, que también comen carne, no sé, debe ser la que tiene 1,5 metros de cuerno de calado, ¿no? Pero bueno, en general, Estados Unidos, Argentina y Uruguay y Australia son los que mayor consumo de carne vacuna tiene, entendiendo la carne vacuna como carne de mayor calidad y mayor precio, ¿no es cierto? Esto es importante, no solamente porque también revela la poca superficie que se incrementó en los Estados Unidos, y de hecho tiende a decrecer, como dijimos hace un tiempo, pero comparada de vuelta desde la Revolución Verde o un poco antes de la Revolución Verde, en el sentido de cómo se multiplicaron los rendimientos, ¿no es cierto? Estamos hablando, está bien que esto arranca muy temprano, ¿no? Pero en términos de rendimiento se multiplicó por 8. Es decir, todos los esfuerzos que hubo en las últimas décadas hicieron que con la misma cantidad de tierra y con una población cada vez mayor se supliera, digamos, toda la comida necesaria y de hecho, si bien las curvas de producción de alimentos y la curva de consumo se cruzaron recién en el 1990, lo cierto es que hoy el mundo produce un 40% más de alimentos de lo que llevaría alimentar con los requerimientos mínimos de energía y proteína a los 8.000 millones de habitantes que hay hoy en la actualidad. Después, cómo se reparte, ya sabemos todos cómo es, ¿no? Justamente
en los lugares donde gobierna gente, digamos, de izquierda y en regímenes totalitarios, justamente donde mayor cantidad de gente que no cubre esos requerimientos hay, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que comida sobra y justamente cualquier tipo, digamos, de restricción que se intente hacer sobre la misma tiene un peso grande, justamente, sobre todo en la población que menos acceso a la misma tiene. Es decir, acordémonos que el 47% de la población mundial, es decir, prácticamente 4.000 millones de habitantes, ganan menos de $7 por día, es decir, contando adultos y niños, ¿no es cierto? Es decir, $200 por mes por persona. La mitad del mundo gana menos de $200 por mes. Obviamente a esa gente, cualquier tipo de restricción para aumentar el precio o aumentar la escasez de alimentos le va a impactar de manera mucho más que a los que estamos reunidos hoy acá. Y justamente lo que se busca con este tipo de restricciones, impidiendo, digamos, la producción en lugares donde se cambió el uso del suelo, o limitando la cantidad de nitrógeno, o limitando los eventos biotecnológicos, o anulando la posibilidad de utilización de ciertos fitosanitarios, todo va a mayor escasez y mayor precio, ¿no es cierto? Si querés vemos las últimas, Julieta, que en realidad son similares a estas, ¿no? Esto es, de vuelta, y esto ya es para comparar con el mercado local, ¿no? Porque yo también quiero aclarar una cosa. Estamos hablando, se le puso, digamos, el título a la charla sobre la Agenda 2030 y las restricciones que vienen de afuera. Bueno, tengan en cuenta que nosotros tenemos más restricciones en el ámbito doméstico que las que intentan morar de afuera. Es decir, el principal problema de la Argentina son los argentinos que han detentado el poder en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Es decir, y muchos que han colaborado con eso también, ¿no? Es decir, no son solamente cuestiones nacionalistas, ¿no? Acá el problema es que muchos de los que están acá adentro han contribuido a bajar y a estancar la producción de la Argentina. Fíjense, estos 4 cuadros que vienen ahora relacionan de vuelta el ajuste entre el paso del tiempo y el aumento de la productividad. Fíjense lo perfecto que es. Ahora vamos a ver, en lo último puse, esto es maíz en Estados Unidos, ¿no es cierto? El periodo, digamos, de 60 años. Lo mismo, por un periodo un poco menor, en Brasil. Esto es para soja, con un R cuadrado de 0,88. Lo mismo para Brasil, tiene un R cuadrado casi perfecto de 0,95. Es decir, pasan los años y cada vez se produce más. En la Argentina, la verdad que no es así. En la Argentina estamos estancados de hace 20 y pico de años, ¿no es cierto? Y, a ver, el último. Bueno, el anterior hablaba de... Ah, no, ahí está. No, el anterior, la otra curva, Juliana. Ahí está. Bueno, no importa, eran 4. Eran 2 de maíz y 2 de soja. Tanto en Brasil como en Estados Unidos se comprueba lo mismo. Los R cuadrados son todos de 0,90 prácticamente, o 0,88 a 0,95, expresando que a medida que pasa el tiempo, los dos países con los dos productos cada vez producen más. Cosa que justamente, por las razones que dijimos, no pasa en la Argentina, ¿no? Si querés el próximo... Ah, bueno, está bien. Este de acá, no sé si se puede agrandar, Juliana. A ver, ahí está. Esto es la superposición de mapas de la expansión de soja en Brasil con los biomas en los cuales se desarrolló la misma, ¿no es cierto? Es decir, en verde claro, arriba, van a ver el bioma de la Amazonia, que es el que domina, digamos, la geografía de Brasil, es el más importante, y es por el que se rasgan las vestiduras todos los países que no tienen nada que ver con Brasil, ¿no? Fíjense el crecimiento desde el año 2000 a la fecha, que está puesto en el mapa de la izquierda. Obviamente, círculos de mayor diámetro implican mayor producción y mayor variación en el tiempo. Fíjense cómo simplemente se ha tocado la parte inferior, más meridional, digamos, de la Amazonia. El resto de la expansión agrícola brasileña, que tradicionalmente estaban los 3 estados del sur, es decir, en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, se extendió sobre todo a Mato Grosso Sul, Mato Grosso propiamente dicho, Goiás, Tocantins,
San Pablo, por supuesto, y el este de Bahía, y lo ha hecho en el bioma de los cerrados. El bioma de los cerrados, si bien tenía plantas de cierto porte, también tenía mucho arbusto, digamos, de 1,5 metros, de 2 metros, con suelos de capacidad agrícola por debajo, y en un primer momento se desmontaron para ganadería, es decir, para implantar pasturas tropicales, y después, cuando el Embrapa, junto con los productores, lograron dominar la producción de agricultura subtropical, a diferencia de lo que pasó en África, por ejemplo, donde, recuerden, dijimos que está la mayor cantidad de nutridos del mundo, Brasil hoy se encarama como segunda potencia mundial exportadora de alimentos, camino a ser la primera. Es decir, la agenda, que es, digamos, lo que vamos a tratar ahora, prácticamente tiene como principal objetivo a Brasil. Fíjense el aporte que le hizo Brasil al resto de la humanidad, al resto del planeta, la mentira que esgrimida por muchos diciendo que se había comido la selva. Bueno, la selva, si bien desmontaron, no desmontaron la Amazonia. La Amazonia se tocó en algún que otro estado, en una, digamos, proporción inferior, pero fundamentalmente creció en la mata atlántica y en los cerrados, ¿no es cierto? Si te parece el próximo, Juliana. Bueno, esta es la zona agrícola, digamos, obviamente en más oscuro, los condados de mayor productividad, tanto de producción de maíz como producción de soja en los Estados Unidos. Fíjense que la superficie en realidad está bastante limitada y, como dijimos, es la cuenca norte, digamos, o el valle norte, digamos, del río Mississippi, ¿no? A ver, la próxima. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá está el mapa del cáncer, en Estados Unidos, otro, digamos, otra excusa, digamos, que se utiliza para el control de, sobre todo, fitosanitarios y fertilización. Fíjense cómo no coincide y cómo sí el mapa del cáncer, que si bien es multicausal, porque mucho tiene que ver con la rapidez con la cual el enfermo acude, digamos, al servicio médico, ¿no? Y eso, obviamente, en zonas más pobres los tiempos son mayores, pero fíjense que en realidad coincide con las zonas mineras y parte de lo que se llama el cinturón del óxido, ¿no es cierto? Y en los Apalaches. Nada tiene que ver la prevalencia del cáncer con las zonas de alta productividad agrícola de los Estados Unidos. La próxima, bueno, esto es lo que hablamos antes, ¿no es cierto? La Argentina también perdió, además de fósforo y potasio, perdió mucho en lo que es normalización del pH. Fíjense que los 3 grandes macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, son solubles a partir de 6, es decir, de 6 y bueno, después hasta 7 y pico, ¿no es cierto? Acuérdense que los suelos de Argentina promedian en muchos casos 5,5, 5,6, 5,8, y a pesar de justamente haber utilizado en los últimos años muy poco nitrógeno. El nitrógeno es acidificante y Argentina tiene suelos ácidos, anormalmente ácidos, incluso sin haber utilizado los tenores de nitrógeno que tendría que haber utilizado para el chasis que tienen genético los híbridos que se manejan hoy. Las empresas que venden híbridos de maíz en la Argentina, para que se den una idea, tienen un potencial de 30.000 kilos, que son, digamos, económicamente logrables en países normales, alrededor del 60% de ese potencial, es decir, 18.000 kilos. Argentina, bueno, desde hace años, en las zonas más productivas, se apunta a 12, a 14 con suerte, y muchos años incluso a 10, justamente por no poder acompañar el paquete tecnológico debido a justamente los impuestos a las exportaciones y la brecha cambiaria, ¿no? Pero fundamentalmente los impuestos a las exportaciones. Es decir, Argentina tiene roto el óptimo agronómico, porque el óptimo económico justamente no le permite seguir agregando unidades de insumos acordes, digamos, al potencial productivo que tiene sus suelos, ¿no? Si te parece, la próxima. Bueno, ¿por qué es importante eso? Y no me quiero ir mucho del tema, ¿no? Porque a pesar de todo, y de las limitaciones que tuvo el agro en el último cuarto de siglo, para decirlo, digamos, de manera más clara, las cadenas agroindustriales, pero fundamentalmente la producción de materia prima, digamos, ¿no? Acuérdense que muchas de esas cadenas agroindustriales en realidad subsisten comiéndole parte del valor a los productores de granos, ¿no? Representan hoy
el 93% de los dólares que quedan efectivamente en la Argentina. Es decir, si bien oscila entre el 60 y el 70% de los dólares que entran a la Argentina, según, digamos, el año, la producción anual y el precio internacional, lo cierto es que el valor de los dólares que produce el sector nuestro es el 93% de los dólares que finalmente quedan en el país y por los cuales después se mueve toda la economía. Con lo cual, hablar de restricciones prácticamente al único negocio que funciona, de vuelta, es además de injusto, de inmoral, es hasta un tiro en el pie, digamos, para un país que depende fundamentalmente del agro y que, obviamente, como lo decimos siempre, su éxito no compromete de ninguna manera el florecimiento de las otras industrias. Si las otras industrias no florecieron es porque se han ocupado más que de reinvertir y en adoptar tecnología, en hacerse amigos, digamos, de la política en los últimos 80 años, ¿no es cierto? Con lo cual, estar peleando hoy en día, en vez de por la normalización del comercio exterior, por las restricciones que algunos quieren imponer para quedarse con una comisión por la certificación o la mediación, yo creo que es bastante ridículo, ¿no? Bueno, creo que con esto había una sola más, que en realidad es la actualización al año actual de la previsión de maíz, ¿no es cierto? Y cito de vuelta al maíz por dos cosas. Primero, porque Estados Unidos es el país más parecido a la Argentina, o la Argentina es el país más parecido a los Estados Unidos en términos de suelos y capacidad productiva, a su escala. Y segundo, porque es el principal alimento mundial. Fíjense, de vuelta, este año se va, si todo termina bien, falta un mes solamente, a consagrar como el año de mayor producción, perdón, de mayor rendimiento y producción también de la historia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con lo cual, Argentina perdió ese tren, y no solo perdió ese tren, sino que está discutiendo por dónde está el sol, ¿no? Sí, César, perdón, ya terminé con la composición. No, Sí. parece loco querer aceptar más restricciones con promesas de negocios nuevos, ¿no? No, porque ya, digamos, ya tenemos bastantes problemas acá internos, ¿no? Como para todavía tomar problemas de afuera, ¿no? La verdad que, de vuelta, la importancia de esto es, excede, digamos, al mercado europeo. Es decir, el mercado europeo, de última, bueno, son 400 millones de habitantes, sí, de un promedio, digamos, de poder adquisitivo mayor a otros mercados, pero sigue siendo, por ejemplo, el 10% del mercado de Asia. Bueno, no termina ahí la situación, sino que la importancia de aceptar este tipo de restricciones o condicionamientos es que Europa pretende que las condiciones que ellos impongan de uso de suelo y de restricciones al nitrógeno y a los fitosanitarios y a los transgénicos y etcétera, sea después adoptada con todos los bloques comerciales que trabajan con ellos o que comercian con ellos, es decir, al resto del mundo, ¿no? Por eso es importante no solamente oponerse a ciertas condiciones que son impertinentes, sino que recordar que en realidad no van a quedar solamente ceñidas al comercio con esa región del mundo, sino que la pretensión es que sean, digamos, de adopción global. Pero nada tiene que ver con el mercado, aparte. No tiene nada que ver con el mercado, no. Además, si alguien pagar un premio por algo, claro. Es decir, la trazabilidad es otra cosa. Si uno quiere saber de qué dar el novillo al momento de la faena, en qué región del mundo se crió, qué ganancia diaria tuvo, qué raza tenía, lo que fuera, la verdad que lo puede tener con un QR, ¿no? De ahí a decir de que en un lugar donde en algún momento hubo bosque nativo y hoy se produce y se multiplicó, digamos, la productividad de forraje por 8 o por 10, que es lo que pasa cuando uno desarrolla un campo de monte, bueno, poco tiene que ver, digamos, con trazabilidad. No, aparte, al producto en sí no le cambia nada. No le cambia absolutamente nada, no, por supuesto. Ahí había, Entonces, perdón, Alberto, y había una pregunta también sobre el pH, ¿no? Me parece, de antes, pero eso como quieran. Alberto levantó la mano. Ahí está. Sí, buenas tardes. Vos fíjate el disparate con el BISEC, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires. Si vos tomás lo que era la provincia de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, hace 200 años no había un árbol.
Si vos te pones a pensar las chacras abandonadas, las avenidas, los montes de las estancias y todo eso, yo creo que al revés, nos deberían dar un premio por todo lo que se forestó, primer punto. El otro tema, la Unión Europea es grave la situación de las restricciones que pretenden, pero el problema son los propios nuestros. El tema es la gente que tenemos acá, que yo no entiendo. El modelo europeo es un modelo de fracaso en producción, ¿no es cierto?, en general, y seguimos mirando a Europa como si fuera la época de 1900, cuando realmente queríamos tener las construcciones, las casas y todo eso. Esto es un fenómeno en una época. Pero hoy por hoy, a mí me preocupa más la interna nuestra, con tanta gente prendiéndose al negocio de las certificaciones, y con gente en lugares claves que me preocupa. O sea, hay lugares nítidamente con personas que no deberían de estar ahí por este pensamiento que, sin caer en un nacionalismo barato, es una nueva colonización de América directamente. O sea, colonicemos de nuevo América bajo los términos de Europa, que además nuestras exportaciones europeas son solamente el 12, 15, 14%. Entonces, esto es una ecuación increíble. Ese era el punto que quería sumar a esto, que la preocupación fundamentalmente de un grupo nuestro es los propios. Ese es el punto. Sí, totalmente de acuerdo, lo dijimos hoy. Si les parece, respondo un par de preguntas que estaban ahí, que aparecieron. Ahí está Carlos Brazos, hace una pregunta. Sí. Bueno. Te escribió ahí te preguntó por la reducción de hectáreas en Estados Unidos, ¿por qué se producía? Bueno, hay mucho por urbanización. De hecho, hay barrios nuevos constantemente, es decir, nadie recicla los centros, la gente se corre directamente porque hay tanta facilidad para la comunicación, hay tanta autopista, hay tanto camino, que la gente se corre, digamos, fuera de los centros de las ciudades. Y hay mucho también de campos solares. Es decir, la turbina eléctrica prácticamente no quita nada, porque quita una hectárea entre el camino y el sitio donde se pone, ¿no es cierto? Pues después lo único que se tiene es la precaución de que si ante un evento de que se caiga, no le pegue a nada, digamos. Es decir, tiene que estar lejos del camino, de las casas, de los montes y de las otras turbinas entre sí. Pero fundamentalmente la reducción es por aumento de infraestructura, urbanización, mucho comercial, hay mucho comercial, es decir, un supermercado lleva 5 o 10 hectáreas, según el tamaño que sea, nuevo, y mucho también destinado, digamos, a energías renovables, ¿no? La otra pregunta que había, perdón, antes de que, para que no se pase, era por el tema del pH, ¿por qué no se tomaba tan en serio en Argentina? Bueno, una de las razones es, digamos, el convencimiento que tiene la gente de que no debe remover el suelo, ¿no es cierto? El pH se enmienda, obviamente, a una profundidad similar al de la rizosfera, ¿no es cierto? Si uno piensa que espolvoreando cal en la superficie va a corregir el pH, no lo va a hacer. Lo tiene que incorporar, y se incorpora sin que a nadie se le caiga un anillo en muchos países, digamos, ¿no? Digamos, el apasionamiento por la siembra directa que hay en la Argentina y digamos, la cancelación que tienen algunos colegas hacia otros por la incursión en la labranza, aunque sea vertical, previene que muchos quieran tocar el suelo. Y la verdad es que el pH es muy necesario, es tan necesario justamente como la nutrición, porque de hecho es la vena que hace que llegue el nutriente a la célula, ¿no? Si no se hace insoluble. Tiene que ver con el hecho de que mucha gente no remueve el suelo y se debe incorporar, digamos, preferentemente con labranza vertical, ¿no? Sí, perdón, José Luis había dicho también algo, habías levantado la mano. Sí, José, había levantado la mano un poco tomando lo que había comentado Alberto recién, que Argentina en general ha tenido una posición bastante débil en los foros mundiales respecto de toda esta agenda que se viene implementando. Y de hecho, en muchos casos no se ha aprovechado lo que sí vino planteando Brasil con mucho énfasis y mucha fuerza, al igual que Estados Unidos. Entonces digo, siendo Argentina el tercer productor mundial de soja, junto con Brasil y Estados Unidos, evidentemente ahí habría que tomar una política en común de los países productores de soja
y plantarse, porque en definitiva toda esta movida que viene con BISEC realmente va a complicar mucho la operatoria y en definitiva es más carga, yo lo vengo viendo con los acopios, con el productor en sí, es toda una carga burocrática y un costo de transacción que lo tenemos que absorber nosotros. Entonces, en definitiva, para demostrar que la producción no viene de deforestación, y la realidad es que en Argentina la mayor parte de la soja y de la producción que tenemos no proviene de deforestación. Con lo cual tampoco tiene tanto sentido avanzar por ese lado. Y si viniera de deforestación, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, si se puede hacer un manejo sostenible de la deforestación, ¿cuál es el problema? O sea, tampoco debería haber una restricción en ese sentido. Es realmente brutalista la imposición que viene desde Europa y evidentemente Argentina debería tener una política exterior mucho más firme y más comprometida con la producción. Porque realmente, si tomamos a los costos de transacción como indicador de eficiencia económica, bueno, esto atenta contra la eficiencia económica. Así que, nada, era agregar ese comentario nomás. Gracias. Y Está bueno. una cosa, sí, perdón. Sí, No, Santiago está con la mano levantada. Y otra cosa bueno. Una cosa más y ya lo dejo hablar a claro. Santiago, perdón. Sí. Independientemente de que a la Argentina le convenga o no en la primera etapa entrar, por todo lo expuesto anteriormente, y por eso, digamos, me pareció oportuno hacer la justificación, ¿no es cierto?, de la argumentación, es una cuestión moral. Si estamos diciendo que le llevó a la humanidad 10.000 años de organización llegar a producir la cantidad de alimentos suficiente para alimentar a todo el mundo, independientemente de cómo se reparta después, ¿cómo vas a ir en contra de justamente esa tendencia, independientemente de que te pueda llegar a favorecer al principio? No. Acuérdense que muchas de las restricciones, además, lejos, digamos, de pertenecer al monopolio de la bondad, lo que buscan además es hacer inviables cosas que son viables naturalmente. Es decir, cuando uno tiene algo tirado de los pelos y obviamente imposible de competir económicamente con lo natural o con lo tradicional, lo que busca primero es que el otro se haga caro, se haga escaso, se haga difícil y encima tenga penalidades como va a poder introducir un nicho de negocios nuevo. Y de hecho, pasó con el auto eléctrico, independientemente de que a alguno le guste o no, es eso. Pasó con las energías renovables, que también muchas de ellas son altamente ineficientes y solamente subsisten con subsidios. Y pasa con, por ejemplo, la inclusión de harina de insectos, por nombrar, digamos, una de las tantas aberraciones que se proponen. Es decir, nadie la va a elegir libremente. Entonces, como nadie la va a elegir, los argumentos de marketing o de mercadeo son la difamación y los impuestos. Y bueno, simplemente por eso, digamos, ¿no? La verdad que además, dejando de lado eso, ¿a usted les parece que lo que le va a cobrar la agenda o digamos, o los bonos, digamos, el mercado de bonos a empresas de transporte marítimo, automotrices, mineras, petroleras, de calefacción, de lo que fuera, le va a llegar al agricultor minifundista de África Central? Bueno, no, le llegará con suerte el 10 o el 20%. El resto de eso, además de incrementar costos, va a quedar en las manos de los intermediarios y los certificadores. De hecho, ya lo dicen. Con lo cual, ir en contra de la producción de alimentos, cuando hay todavía una parte de la población que necesita de ellos, y a su vez que tampoco está probado científicamente que las actividades como la ganadera, la agrícola y la forestal, que de hecho son las únicas tres que secuestran carbono, digamos, del aire, en el flujo, digamos, ¿no? Solamente estoquea la forestación, justamente no pasa por ahí la restricción. Debería pasar por otro lado en todo caso, ¿no? Perdón, Santiago, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que interesantísimo esto. Yo lo que quería comentar es, bueno, los europeos, obviamente que cuando se negoció el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que me tocó estar ahí negociando en primera línea, lo hacíamos con los brasileños, los uruguayos y los paraguayos. Pero convengamos que hacíamos un frente muy fuerte con Brasil. Siempre el europeo te quiere pedir el dedo, la mano, el brazo, todo, piden todo y después negocian. Entonces hay que entender esa lógica. Acá aparentemente como que
esta restricción que empieza el 1 de enero, como dicen, listo, ya me la ganaste, yo ya perdí. No, momento, tenés que plantarte, como decía José Luis, y decir, mira, no está, esto no lo vamos a poder hacer, no vas a poder certificar la cantidad de soja que necesitas. Entonces la amenaza de ellos es, imagínense la amenaza. Bueno, fenómeno, no le damos de comer a los cerdos, no le damos de comer a los pollos, las ponedoras tampoco van a comer, no van a comer a vaca de tambo, va a quebrar la industria alimenticia europea y vamos a la mayor huelga de hambre de la historia. ¿Esa es tu amenaza? Mirá, disculpame, no te creo mucho. Yo sé que eso no lo vas a hacer. Entonces tenemos que buscar la manera de decir no y después negociar. Y negociar con herramientas que tenemos. Hoy tenemos algo bastante sencillo, y ahí, si querés, el Estado tiene una participación y ya está todo hecho, que es el RESPA. El RESPA es, si vos querés referenciar un camión de dónde vino, tenés un número de RESPA de un campo determinado y listo, le ofreces eso y se terminó. Lo otro, yo creo que es una avivada, lo hablamos acá, de las certificadoras, que lo que están buscando es justamente eso, hacerse un negocito de certificar. Y empiezan con esto. El año que viene ya viene el maíz. Ahora es soja, cacao, café, aceite de palma, carne vacuna y madera. Y lo próximo es maíz y después viene la certificación de humedales. Esa es la otra parte, que vas a tener que certificar que estás haciendo, dejando set aside algunas hectáreas en un humedal que puede ser la cuenca del Salado completa, para poder certificar que ahí criaste hacienda. Y a su vez que esa hacienda, en el rumen pasó un fardo o un rollo o aceite o harina de soja que también tenés que certificarlo. O sea, es un mega negocio de certificaciones, que por ahí está el estímulo y el aliado que ellos tienen, que es clarísimo. Convengamos, lo mismo pasó con RTRS, no sé si conocen, Roundtable Responsible Soybean. Eso lo promovía la Embajada de Holanda. Yo fui a reuniones, iba con Rodolfo Ross, iban los de Presi también, y lo que decían era, a partir, no me acuerdo si del 2011 o 2012, no entra un kilo más de soja si no certifican con RTRS. No entra un kilo más. Y se presentaba enfrente a AHOL, que son los supermercados, la Cámara de Productores de Alimentos Balanceados, todos con la amenaza diciendo, por Rotterdam no entra más nada. Bueno, por supuesto le dijimos, mira, no tenemos nada de eso, no lo vamos a hacer, lo hizo alguno, lo hizo el Grupo Maggi, algunos lo hicieron para ver, pero volúmenes muy, muy chiquitos, y no pasó nada. Entonces, si te corren con la vaina, tenés que tener la capacidad de decir, mira, no, me planto, Brasil se planta, Estados Unidos no va a hacer nada de esto tampoco, y después negociar, porque seguramente algunas cosas vamos a tener que hacer mejor, sin duda que sí, pero tenemos que plantarnos y después negociar, esperar que pase el 1 de enero y ver cómo reaccionan ellos. Van a tener que ceder, pues también café. Ustedes se imaginan en enero, febrero, marzo, la Unión Europea sin café, los Starbucks, todo eso cerrando porque no tienen café. Eso no va a pasar. Por eso, estemos juntos, tratemos de trabajar dentro de las instituciones donde estamos nosotros, que le ponemos el sello de BISEC a todo, porque la verdad que es increíble, las instituciones que trabajan lo están poniendo todo el tiempo, y tratemos de sacarlo de eso y que entienda que es una cuestión de negociar y que haya gente preparada y que no estén los vivos que quieren prenderse en la certificación. Ahí está. Sí, bueno, buenas tardes a todos. José, no te conocía, pero bueno, un gusto. Realmente el tema y la última pregunta que te hicieron, José, por mi trabajo, que soy uno de los que está proponiendo trazabilidad a las cadenas de valor, y estudiando cómo viene el tema de las regulaciones europeas. Lo que nosotros hemos entendido, las regulaciones europeas no se inician ahora con la Comunidad Económica Europea, con esta de la sanción de la ley de libre deforestación, sino que se inician 4 o 5 años antes, con leyes de Francia, la ley de Gran Bretaña, la de Noruega y Alemania. Las leyes de cadena de suministro, básicamente lo que ellos imponen como criterio es poder controlar lo que hacen las empresas europeas en el resto del mundo. Así nacen.
como concepto, ¿no? De hecho, fíjense que en Francia todo nace por un problema que tuvo una petrolera en la India, que murió un montón de gente en un edificio, y en ese edificio la petrolera no se quería hacer cargo de repatriar los cuerpos y toda esa historieta, y eso provocó la sanción de la ley. En definitiva, es la responsabilidad que le imponen ellos a sus empresas de ser buenos, si quieren de alguna manera, de ser buenos en el resto del mundo. Eso así nacen, y hay montones de conceptos tipo trabajo esclavo, trabajo infantil, es decir, de cuidado del ambiente. Viene todo genérico y de esa manera y para todas las cadenas. Cuando hace un año sale lo de la ley de deforestación, en realidad lo de la ley de deforestación toman un tema, era el único que podían verificar a través de los instrumentos que tenían en ese momento, que eran los satélites Galileo y un perímetro que podían tener, un perímetro dado. Por eso se agarraron del libre de deforestación y lo primero que levantaron. Pero si uno lee la normativa te dicen que tenés que ser bueno con el tema de trazabilidad y la deforestación, pero después vienen con el trabajo infantil, con el trabajo esclavo, con todo lo que tiene que ver con los movimientos indígenas, el acuerdo de movimientos indígenas, y ya hay otra normativa que entra en vigencia para el 2025 que tiene que ver con la diligencia de vida de la sustentabilidad. Es decir, que siguen avanzando en qué van a pedir. Es mucho más amplio es decir, el tema de la trazabilidad de libre deforestación es la punta del iceberg. Pero yo creo que es mucho más complejo que eso y tiene que ver con una política socialista de toda la Comunidad Económica Europea que la trasladan a través de sus empresas al resto del mundo. A través de sus empresas por eso alguien dijo del tema del financiamiento. Claro, son los tipos que van a ir a poner plata en todas partes del mundo. Entonces, ¿a quién le dicen que le van a poner plata? Y le van a poner plata a los que son sustentables, en definitiva. Ellos quieren trasladar lo que son su política socialista al resto del mundo. Y eso es lo que tenemos que estar viendo. Y obviamente quienes estamos acá, me imagino, estamos todos, es decir, la mayoría comulgando con ideas liberales. Bueno, música para nuestros oídos, nuestro presidente liberal, genial. Y bueno, yo creo que lo que se está confrontando es una política socialista respecto de una política liberal. Nada más. Bueno, sí, digo, y voy a extender algo más, ¿no es cierto? Cuando vos ves la política de créditos o apalancamientos que hacen los bancos de acuerdo al riesgo de SGE que tengan las empresas del portfolio, te das cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, vos tenés cierta cantidad X de dinero en la cuenta, te ofrecen una tasa, bueno, ahora las tasas son más altas, pero te ofrecen una tasa baja para apalancarte, sí, solo sí, compres las empresas que tienen valor prestable determinado de manera unilateral por ellos, ¿no es cierto? Es decir, ahora, ¿de dónde sale eso? ¿Ellos ponen el dinero en su bolsillo? No, sale de exenciones de impuestos. ¿Y de dónde salen las exenciones de impuestos? Bueno, de los impuestos que le cobran a otros. Con lo cual, gratis no hay nada. Es decir, son todas transferencias de dinero. Y por eso yo mencioné bien que, como vos dijiste recién, lo del cambio de uso de suelo es solamente una de las tantas cosas que se disponen a controlar. Y a su vez, de vuelta, no es solamente circunscripto a Europa. Eso después intenta imponerse con todos los bloques comerciales que a su vez comercian con Europa. Es decir, adopción mundial, ¿no es cierto? Y dicho eso, y yendo porque vengo analizando el tema por trazabilidad, creo que lo dijo del solar, no me acuerdo cuál de los dos del solar, Santiago creo que fue, en definitiva, también no tengamos miedo a participar y nosotros como privados mostrarnos lo que somos, porque el 90% de la Argentina es capaz de participar de ese juego con las condiciones que tenemos. Es decir, bueno, de vuelta, hay una valoración moral, ¿no? Es decir, que a vos te convenga circunstancialmente... Ese es otro tema, pero tampoco... Si no, de vuelta es el cuento de Bertolt Brecht, ¿no es cierto? Hoy se la meten con Brasil, se meten con Paraguay y con el NEA, o el NOA, si querés, y después te va a tocar a vos cuando haya restricciones de fitosanitarios y de organismos genéticamente modificados, o de lo que fuera, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de justo cobrarle un bono de carbono a una aerolínea, a una automotriz, a una petrolera,
o una minera, cuando en realidad lo que va a llegar a la otra punta son migajas a un productor minifundista de África Central, y el negocio queda en el medio. Y de vuelta, como decía hoy, creo que era María, las certificaciones están, digamos, abrazadas por muchas empresas que son justamente las que tienen la mayor capacidad y el mayor bagaje técnico para responder ante impertinencias. Y sin embargo, han decidido montarse para no quedarse fuera, digamos, del negocio. Pero justamente empresas de primera línea de genética, de maquinaria agrícola y petrolera, digamos, y petroquímicas, resulta que están haciendo ese negocio porque les parece mucho más riesgoso enfrentarse que subirse al tren, ¿no es cierto? Y son justamente las primeras que tendrían que manifestarse en contra de cosas que no tienen sentido, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. Cero lógica de mercado, cero. Bueno, Es toda una presión, es todo un beneficio circunstancial, una dádiva, si vos querés, o una presión. Pero no tiene nada de lógica de mercado. no la tiene, ¿no? No sé quién quedó. Alberto, ¿vos querías decir algo? ¿Vos estabas? ¿Alberto Solar? No. Por ahora no. No, en principio, estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. En todo esto, claro que hay que sentarse en una mesa, pero cuando uno se sienta en una mesa de negociación, tiene que sentarse con fuerza. O sea, si vos ya vas arrodillado ante las exigencias de otros, es muy probable que esa negociación salga mal. Yo creo que acá es desde el punto de vista que tenemos que ir con una negociación fuerte, con gente que no esté involucrada en un negocio ad hoc a lo que estamos hablando. Y muy bien lo que dijeron todos ustedes con respecto a estas empresas satélites del agro, tanto proveedores de agroquímicos, proveedores de genética, proveedores de todo, que vos fíjate que ya en todos los avisos comerciales están hablando de sustentabilidad, están hablando de medio ambiente, están hablando de todo eso, sumándose a una cosa que no sabemos bien. Y acá hay otro punto, y esto voy a ir al tema, cuando hablamos del tema gremial rural. Vos fíjate, nosotros, las del norte, el grupo de rurales del norte de la provincia de Buenos Aires, en un momento dado, dijimos que cuando vos estás tratando, vas a un congreso, por ejemplo, para ver cómo podemos aumentar un 3-4% el rinde de soja, suponete, pero por otro lado tenés un estado que te está llevando el 70% de la producción, cuando quizá ponemos mucho más énfasis en tratar de ganar un 3-4% de productividad, cuando no estamos bajo ningún punto de vista defendiendo nuestro interés ante un Estado o ante una voracidad tremenda de un Estado. O sea que la conclusión de ese comunicado que sacamos, que a veces no vemos que capaz que es mucho más importante invertir en gremialismo y no tanto en tecnología cuando realmente se te va todo. O sea, nos han metido en la cabeza a ser productivistas. Productivistas en todo sentido cuando por ahí el spread de tu negocio si vas a hacer 110 quintales de maíz y te salió 95 producirlo, evidentemente nuestra rentabilidad tendría que estar como la de un Ford Falcon, que quizás tendríamos que aspirar a 70 quintales de maíz con un costo de 40. Es una barbaridad lo que estoy diciendo. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero sí nos estamos fundiendo mientras otros ganan mucho más cuanto más productividad o cuanto más producción hay. Porque a la bolsa de cereales le conviene que haya millones de toneladas a la venta, al Estado argentino le conviene que haya millones de toneladas a la venta, y quizá en nuestros bolsillos eso nos está significando destruir nuestros suelos, meterle una agricultura sin reposición de nutrientes, y al final de cuentas, ¿quién va a ser el gran perdedor? Por eso, por otro lado, defiendo totalmente al tema propietario del campo. No podemos meter al Estado como árbitro entre un negocio entre privados. Si el negocio no te va, hace otro negocio. Pero respetá, el mejor ejemplo es la ley de alquileres urbanos. Ahí tenés el mejor ejemplo de todos. Bueno, esto es muy largo. No quería entrar en el tema propiedad, no propiedad y arrendatario, no arrendatario. Pero el tema es, el campo no se está defendiendo como debe porque hay muchas dudas al respecto. Fíjate, hoy mismo, en esta charla, hubo gente que recién se entera de la gravedad de esto. Y es muy grave. Gracias.
Santiago, y vamos cerrando, ya José ahí después cierra. Bueno, agradecer a José, la verdad, un momento buenísimo que estamos viviendo. Para poner un poco de optimismo, o sea, yo creo que, y viendo lo que comentaba Diego hoy, todo esto recobró fuerza hace 6, 4 años, muy fuerte. Hace 2 años se desencadenó algo en Europa que fue Ucrania, y a partir de ese momento el pensamiento de Europa cambió. Yo tuve la suerte de vivir 4 años y tengo amigos con los que hablo. Los partidos verdes han perdido elecciones, han perdido bancas en todos lados. O sea, veamos que Europa se le están metiendo todos los despelotes por la ventana. Los gastos en la economía del bienestar están cambiando por gastos en armamento, porque Estados Unidos le está diciendo no basta. O sea, no es la Europa, no pensemos que en Europa tenemos diputados verdes, se están borrando todos porque los tractores te lo dicen. O sea, seamos optimistas que el que tenemos enfrente se le está llenando, por la ventana le están entrando cosas que creo que no tienen la potencia de seguir afirmando lo que están afirmando. O sea, más que nada para poner una nota de optimismo y ponerle que el que tenemos enfrente no está con las pilas que tenía hace 6 años, porque los votantes lo abandonan. José, ¿querés ir cerrando? No, la verdad que agradecerle a todos los que asistieron, ¿no es cierto? Y las opiniones, y a las organizadoras también, ¿no es cierto? Y a vos, César, también por tu presentación y tu intervención. Bueno. Más que nada eso, yo creo que el objetivo es charlar, aclarar alguna que otra duda que teníamos todos, digamos, ¿no? Y me parece que a partir de ahora, obviamente, hay algunos de ustedes que tienen alcance, digamos, con la gente que realmente tiene influencia en este tipo de cosas. Bueno, más que nada hacerles llegar al que pueda, que no todo tiene que ser estrictamente como a uno se le dice, y no por un acto de rebeldía, sino por un acto que justamente las cosas tienen que tener cierta lógica y de vuelta tienen que también ceñirse a la moral, ¿no? Con lo cual, independientemente de la ventaja circunstancial que pueda tener algún sector o algún país por sobre otro, yo creo que no hay que perder de vista que hay que hacer lo que corresponde y de ninguna manera restringir la producción de alimentos es una salida viable para nadie, y mucho menos para uno de los 10 países protagonistas justamente de la industria mundial. Nosotros, yo creo que en eso la Argentina tiene mucho para crecer. Repito, tiene más enemigos adentro que afuera. La excusa de hoy fue lo de la Agenda 2030, pero no olvidarse que, digamos, los promotores de la ruina argentina están adentro, digamos, de las fronteras, no afuera, pero obviamente que tampoco hay que ceder ante impertinencias como algunas que se pretenden, digamos, imponer, que solamente significan el negocio para unos pocos, que generalmente son los que están alejados de la producción, ¿no es cierto? Es decir, el mayor nivel de complejidad, tanto en lo impositivo como en lo productivo, siempre tiende a beneficiar justamente al que no produce, ¿no es cierto? Y en Argentina es creciente, digamos, la cantidad de gente que no produce y decreciente la que lo hace, y eso es lo que explica, digamos, la evolución de las restricciones y del esquema impositivo que tuvo el país, ¿no es cierto? Y obviamente su influencia sobre el PIB per cápita y la creación de empleo productivo y el nivel, digamos, de pobreza. Es decir, no es casualidad, acá no ocurrió ningún cataclismo de afuera, fue todo autoinfligido, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que es menester nuestro señalar las cosas que nos parece que no corresponden, y que son muchas, ¿no? No solamente las que vienen de afuera, sino también muchas que son internas, ¿no? Sí, me parece que es tal cual. El tema moral es un tema, me parece central en esto. Igual creo que hay mucho que trabajar, como dijo Alberto, como dijeron todos, en lo interno. ¿Viste? Es más fácil enojarse con Europa, con la Comunidad Europea, con la ONU, con Estados Unidos, que con decirle a nuestro vecino, che, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Me parece que por ahí no es. Eso es incómodo, a veces tiene costos, pero es lo que realmente nos va a cambiar algo. Es realmente es ahí. Ni siquiera
ni siquiera es tan lejos, ni siquiera es, ya ni siquiera es la política. Creo que son nuestras instituciones, nuestras organizaciones del agro que yo a veces, hace poco estuve en el Congreso de Presidi, y yo lo puse en Twitter, pero digo, ¿de qué lado están? Es como una pregunta que no puedo dejar de hacerme. Y bueno, también hablando de lo de otro, decíamos, el tema de la izquierda tiene ideales y se lo juzga por esas ideas. O sea, se lo juzga por sus ideales, y al capitalismo se lo juzga por resultados. Entonces, es muy importante no perder eso, porque si no, por ideales, todos queremos que la gente sea feliz, coma bien y vivamos felices todos. Pero me parece que es un punto que debemos empezar a trabajar con nuestro vecino.